La eternidad abre su puerta al hombre. Después de esto miré, y allí en el cielo había una puerta abierta. Y la voz que me había hablado antes con sonido como de trompeta me dijo: Sube acá, voy a mostrarte lo que tiene que suceder después de esto. Al instante vino sobre mí el Espíritu, y vi un trono en el cielo, y a alguien sentado en el trono. El que estaba sentado tenía un aspecto semejante a una piedra de jaspe y de cornalina. Alrededor del trono había un arco iris que se asemejaba a una esmeralda. Rodeaban al trono otros 24 tronos, en los que estaban sentados 24 ancianos, vestidos de blanco y con una corona de oro en la cabeza. Del trono salían relámpagos, estruendos y truenos. Delante del trono ardían 7 antorchas de fuego, que son los 7 espíritus de Dios, y había algo parecido a un mar de vidrio, como de cristal transparente. Apocalipsis 4, del 1 al 6. En el versículo 1 dice: Después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. El después hace referencia al mensaje que Juan recibiera para las 7 iglesias del Asia Menor. De alguna manera casi inexplicable, Juan estaba sumido en una experiencia gloriosa e imposible de explicar con palabras humanas. En este punto, Juan como hombre estaba libre de toda limitación humana. Su espíritu había alcanzado cumbres que ni siquiera él hubiera soñado, en su imaginación, jamás concebir. Recuerda lo que escribió en el capítulo 1 versículo 10. Yo estaba en el espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Aquí, la clave ya no es oí, sino miré. La versión Nácar Colunga dice así: Después de estas cosas tuve una visión, y vi una puerta abierta en el cielo, y la voz, aquella primera que había oído como de trompeta, me hablaba y decía: Sube acá y te mostraré las cosas que han de acaecer después de estas. Es notable como el Espíritu fue llevando progresivamente a Juan a las revelaciones, que de otra manera, él como ser humano, no podría haber soportado. ¿Qué ser humano puede soportar una visión de la misma gloria de Dios? Ya hemos visto que Juan cayó como muerto, y tuvo que ser fortalecido por el que le hablaba. Pero aquí, en el primer verso, sigue más interesante la revelación. Ahora, el tiempo se detiene para Juan. Ni siquiera los límites geográficos de la isla de Patmos, que contenían a los enemigos políticos y sociales del imperio, podían ahora limitar la libertad en el espíritu que Juan podía experimentar. Él había avanzado por sobre todas esas circunstancias. En un sentido muy real, el aislamiento al que sus enemigos pretendieron confinarle, solo sirvió para liberarle de las tareas ministeriales que le ataban. Ahora estaba totalmente libre para moverse en la dimensión del espíritu. Por eso nos dice en el 4:2, y al instante yo estaba en el espíritu. Así debía ser para pasar por esa puerta abierta que se le presentaba delante de él, y luego encontrarse en el mismo ambiente celestial del trono de Dios y su gloria. Qué importante es tomar conciencia, que el sufrimiento por el que pasamos y que muchas veces nos lleva al ayuno y la oración persistente, resulta ser precisamente la preparación para el milagro de Dios, que llevará nuestra vida a dimensiones sin límites de su amor. Porque es allí, cuando más fracasados y débiles nos sentimos, que la eternidad se hace presente. Cuando antes solamente podíamos escuchar, ahora también podemos ver. La visión es clara, no es para nada borrosa, seguramente porque los ojos de Juan estaban purificados por las lágrimas que en la soledad había derramado por su amada iglesia. Cuando Dios aparta a un hombre del bullicio y aún de la actividad religiosa, es porque lo ha llamado para revelarle su misma gloria. ¡Qué privilegio! Así sucedió con Jesús en el desierto, de manera que a su regreso la Biblia dice que volvió en el poder del Espíritu, y comenzó su ministerio. Así pasó con Juan en la soledad de Patmos. La iglesia nunca volvería a ser la misma después de esta gloriosa revelación. Dios no podría haber comunicado todo esto a la iglesia, si no contaba con el hombre adecuado, o mejor dicho, totalmente consagrado. A veces,
pareciera en nuestra vida personal que no tiene demasiada importancia un pequeño acto de consagración. Sin embargo, es eso mismo lo que determinará si estamos listos para ser usados en las manos de Dios. En otras palabras, la santidad es vital para una vida de servicio. La eternidad está mucho más presente que lo que a diario percibimos. Siempre hay una puerta de parte de Dios, pero ¿dónde está el hombre capacitado para entrar y aventurarse en los propósitos de Dios? Avancemos ahora al versículo 2. La versión de Nácar Colunga dice: al instante fui arrebatado en espíritu, y vi un trono colocado en medio del cielo, y sobre el trono uno sentado. Y aquí debemos entonces ordenar los 3 pasos fundamentales para una verdadera revelación. Miré 1:10. Vi 4:1. Fui arrebatado 4:2. Y entonces, Juan es arrebatado en espíritu al mismo cielo, donde si miramos con atención permanecerá hasta el capítulo 10. Según los comentaristas, aquí comienza la parte profética del libro. Aunque para mí comienza ya desde el verso 1. ¿Cómo, si no, podríamos explicar tan gran y majestuosa revelación de la persona gloriosa de Jesucristo que Juan recibe, y ante la cual, anonadado por la grandeza de lo que ve, le faltan palabras para tratar de describir semejante espectáculo celestial? Porque si queremos recibir profecía, entendamos este principio: sin una profunda revelación de la persona de Jesucristo, es imposible que un siervo humano esté capacitado para recibirla. Dios quiere hablar a su pueblo. Quiere traer palabra profética para este tiempo. Pero hay un requisito: disponibilidad para contemplarle. Allí somos santificados. Es la misma gloria del rostro de Jesús la que nos capacita para recibir su palabra y no caer muertos a sus pies. ¡Cuánto amor del Salvador! Ahora, si queremos entender bien el cuadro general del libro con los elementos que ya contamos, pongamos atención a lo siguiente. Los intérpretes preteristas ven aquí la primera etapa de los eventos que debían suceder dentro de aquella generación. Los intérpretes históricos lo consideran el comienzo de las épocas sucesivas del período entero de la historia de la Iglesia. A su vez, los intérpretes futuristas consideran que el arrebatamiento de la Iglesia sucede en el 4:1, y que todo lo que sigue hasta el capítulo 20 trata de un período de 7 años en el tiempo del fin. Esto es para que entendamos un ejemplo de interpretación de las distintas escuelas. Una visión gloriosa del trono de Dios. Este traslado glorioso que experimenta Juan, arrebatamiento, no ha sido la experiencia de muchos. Pocos son los que pueden portar estas credenciales divinas. Fue también el caso de San Pablo, como vemos en 2 de Corintios 12:2 y 7. ¿Cómo puede marcar a fuego semejante experiencia? La vida de un hombre es notable en el desempeño del ministerio de San Pablo. Nada había ya luego para él que fuese más importante que predicar el Evangelio. Nada podía ser más trascendente que la salvación de las almas para aquel hombre que había tenido el privilegio de visitar esa misma eternidad. A tal punto que sin conocer al Señor Jesucristo físicamente, explicó y enseñó su doctrina con mayor revelación que cualquiera de los que convivieron con él. Nunca podrás saber el alcance milagroso que en tu vida puede producir una mayor profundidad en tu comunión con Él a través del Espíritu Santo. Tengamos en cuenta que esta experiencia es un paso más allá de la visión. Juan ve la puerta abierta en el cielo, y sorprendentemente, es arrebatado y entra por esa puerta a la misma eternidad. Allí tiene el privilegio de contemplar pasmado la existencia celestial, como también el anuncio de los acontecimientos futuros que tendrían lugar aquí abajo, en el escenario humano. Y en los versículos 2 y 3 nos describe un trono establecido en el cielo, no exactamente su forma, sino que nos dice, era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Versículo 2. Antes de continuar, tengamos en cuenta otro detalle ilustrativo. Según la concepción de los antiguos babilonios, el cielo era considerado como una bóveda sólida, en la que se abren puertas de acceso. Seguramente esta idea
es la que describe Juan. Por una de esas puertas, entra Juan en el cielo donde habita Dios con su corte celestial. También, notemos que antes de entrar, escucha la misma voz que al comienzo del relato, y ya sabemos que esa voz era la del mismo Jesucristo. Volviendo al versículo 2, esta descripción de la corte de Dios se encuentra llena de grandeza y significación. Dios aparece como el Señor del universo y de los siglos. Otro aspecto importante de notar aquí es que Juan objetivamente sabe que delante de él, el escenario está compuesto de figuras cuya realidad es invisible. Por ello no se atreve como lo hace el profeta Ezequiel, en quien también se está inspirando, a decir: y sobre la figura del trono, había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella en derredor, desde el aspecto de sus lomos para abajo, vi que parecía como fuego, y que tenía resplandor alrededor. Ezequiel 1, 26 y 27. Así, ante la grandeza de la gloria de Dios, y como temeroso judío, Juan no se atreve a presentar esta visión del que está sentado en el trono mediante una descripción antropomórfica de la divinidad. Recurrirá más simplemente al resplandor de las piedras preciosas y del arco iris. Versículo 3. Se cree que el jaspe es traslúcido, como el cristal y la cornalina, o sardónica, debía de ser de color rojizo muy intenso, y el arco iris aparecía con color esmeralda en sus diversos matices. ¡Qué cuadro majestuoso! Tal era la representación de aquel que, al decir de Pablo, habita en luz inaccesible, y a quien nadie ha visto ni puede ver. Los relámpagos y truenos del versículo 5 denotan la majestad y el poder de Dios. Cuando Juan escribe, era costumbre de los reyes tener un consejo de ancianos que les asistían en su gobierno. Y aunque al Rey del cielo y de la tierra no le hace falta ayuda ni consejo, parece que, en la descripción, Juan nos presenta a los 24 ancianos, formando como un senado de honor que rodea al trono de Dios. Y aquí, por cierto, entramos en los posibles significados de estos 24 ancianos que podrían ser: los santos glorificados del Antiguo Testamento, los 12 patriarcas y los 12 apóstoles, simbolizando al Antiguo y Nuevo Testamento. Número simbólico, inspirado en las 24 clases sacerdotales que servían en el templo. Los comentaristas católicos, teniendo en cuenta que el pasaje presenta a Dios como el Creador, ven en los 24 ancianos a ángeles a quienes Dios ha confiado el gobierno de los tiempos. Son, dice Pealo, como ángeles custodios universales. Su posición, sentados en sus tronos y vestidos de blanco y con una corona de oro sobre sus cabezas, todo eso simboliza su poder y su gran dignidad. Las vestiduras blancas significan el triunfo y la pureza. Las coronas simbolizan su autoridad y la parte que toman en el gobierno del mundo. Son ancianos por su gobierno secular. Lo llamativo es que no solo reinan, sino que también ejercen oficios sacerdotales en la adoración del cielo. Están a la cabeza de la Iglesia celeste, y por eso representan idealmente la humanidad rescatada, cuyas oraciones ofrecen a Dios. Se los verá asociarse sin cesar a los sucesos de la tierra y el progreso del reino de Dios. William Barclay. Notemos también aquí que el número de 24 corresponde a las 12 horas del día, sumadas a las 12 de la noche. No solo los 24 ancianos dan realce a la majestad de Dios, también se les une la naturaleza con truenos y relámpagos. Versículo 5. Ilustración esta muy similar a la teofanía en el monte Sinaí, Éxodo 19:16, casi como recordando algo que para el ser humano es imposible oír y contemplar. Por otra parte, simbolizan el poder terrible que tiene Dios y que se manifestará castigando a quienes transgredan su ley. Así como Dios es amor, primera de Juan 4:8, aquí nos presenta la realidad de que Dios es santo, y por eso enfatiza su poder. El escritor de Hebreos, hablando de la actitud correcta de nuestro corazón, dice: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud,
y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Hebreos 12, 28 y 29. No hemos recibido verdadera revelación si no sabemos contemplar con temor reverente la presencia de Dios. Temor y reverencia son dos palabras que parecen ignoradas en la iglesia de nuestro tiempo. El diablo está muy interesado para que tomemos de manera superficial el temor y la reverencia. En alguna manera esta visión, terrible y gloriosa a la vez, quiere enseñarnos que no podemos jugar con la presencia de Dios. Si el sacerdote del antiguo pacto debía ser tan cuidadoso, por temor a caer muerto en el lugar santísimo, cuánto más nosotros que somos templo del Espíritu Santo. Ojalá nuestra actitud de respetuosa reverencia y de amoroso temor haga que tan sublime huésped se sienta libre para sacar gloria del altar de nuestro corazón y ofrecerlo al Padre como perfume agradable. Agrega en el versículo 5, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Generalmente, se acepta la idea que son expresiones para designar la obra completa del Espíritu Santo en sus distintas manifestaciones, como por ejemplo, refiriéndose a los dones del Espíritu Santo en 1 Corintios 12:4. Y podría relacionarse con la profecía de Isaías tocante al Mesías y al Espíritu septiforme que reposaría sobre él, como podemos ver en Isaías 11, 1 y 2. En el versículo 6, el profeta ve como un mar de vidrio semejante al cristal. Simboliza de esta manera la tranquilidad sublime del absoluto gobierno de Dios. Los 4 seres vivientes. En el centro, alrededor del trono, había 4 seres vivientes cubiertos de ojos por delante y por detrás. El primero de los seres vivientes era semejante a un león, el segundo, a un toro, el tercero tenía rostro como de hombre, el cuarto era semejante a un águila en vuelo. Cada uno de ellos tenía 6 alas y estaba cubierto de ojos, por encima y por debajo de las alas. Y día y noche repetían sin cesar, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era y que es y que ha de venir. Cada vez que estos seres vivientes daban gloria, honra y acción de gracias al que estaba sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postraban ante él y adoraban al que vive por los siglos de los siglos. Y rendían sus coronas delante del trono exclamando, Digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y fueron creadas. Apocalipsis 4, del 6 al 11. Generalmente se entiende que son querubines, seres de un orden angelical. Parece que se trata de los mismos que encontramos en el relato de Ezequiel capítulos 1 y 10, donde el profeta los identifica como querubines. No debemos olvidar que Juan parece inspirarse constantemente en Ezequiel y también en Isaías. Recordemos que había querubines presentes en la caída del hombre y que ellos guardaban el árbol de la vida. En el escenario de nuestro estudio, están participando de la celebración de la completa redención del hombre. Hay opiniones diversas acerca de estos 4 seres vivientes. Algunos dicen que representan a las fuerzas de la naturaleza, otros a la creación animada entera que hace culto incesante de alabanza al Creador. La tradición cristiana, por otra parte, se ha servido de ellos que sostienen y transportan el trono de Dios para simbolizar a los 4 evangelios. San Mateo representa al hombre, ya que comienza su evangelio con la genealogía humana de Cristo. San Marcos representa al león, ya que lo comienza diciendo, voz del que clama en el desierto, y en el desierto es el león el que ruge. San Lucas simboliza al toro, porque comienza con la historia del sacerdote Zacarías. El sacerdote en el Antiguo Testamento era el que sacrificaba los toros para los sacrificios en el templo. San Juan es representado por el águila, y la razón es que desde el prólogo de su evangelio se remonta con la prestancia de un águila hasta las alturas de la misma divinidad. Por ello a Juan se le llama el teólogo, pues de una manera muy peculiar presenta
toda la gloria de Dios reflejada en la persona de Cristo. Y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, escribe Juan. Mientras que Ezequiel pone esos ojos en, o sobre las ruedas del carro de Dios. Ver Ezequiel 1:18. Los ojos son para ver, así que se cree que estos vivientes deben tener algún oficio en el gobierno del mundo. Notemos también que el número 4 responde a las 4 partes del mundo, como sucede frecuentemente en el Apocalipsis. Tenían cada uno 6 alas. No sabemos por qué tenían 6 alas y no 4, como es el caso de los querubines en el libro de Ezequiel 1:6. Cualquier apreciación al respecto correría el riesgo de aparecer extraña. Al abrir sus alas aparecían sus cuerpos llenos de ojos en derredor, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Versículo 8. De alguna manera, las alas y los ojos representan la omnipresencia y la omnisciencia de Dios. Las alas como representando su capacidad ilimitada de estar en todos lados a la vez, y los ojos de Dios que todo lo observan, todo lo ven y todo lo escudriñan. Extraído del libro Apocalipsis, un vistazo al futuro de la humanidad. Por José Reina. Puedes conseguir el libro completo visitando editorialimagen.com.